sé. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere participar? Bueno, la disculpa del caso con, bueno, mis estudiantes parece que son mudos o no saben expresar, ¿no? Lo que verdaderamente sienten. Tal vez lo están plasmando nada más en la pizarra y también se reconoce, ¿no? Bueno, profesor Edson, ¿no? Bienvenido al Salón AES una vez más, un día más, ¿no? Esta semana. Creo que semana a semana lo tratamos de recibir como debe ser, como se merece, ¿no? Gracias. Como el gran docente que es usted. Gracias. Y pues nada, ese detalle lo hemos hecho con la intención tal vez de no merecernos o ganarnos un poquito más de su cariño y pues no nos pueda acompañar tal vez en el paseo, el campeonato que se viene, ya que es en las siguientes semanas y pues no, como yo también estuve, ¿no? Tal vez en las aulas con ellos, en esas carpetas, pues siempre hemos deseado, ¿no? De que tal vez un profesor nos acompañe, nos apoye, ya sea moralmente o económicamente también, ¿no? Sobre todo. Inconveniente con ello y pues yo también me uno, ¿no? A esta causa y pues quería hacer llegar un presente, pero esto es de parte de todos los estudiantes del salón. Ah, mire, qué chévere. Es un pequeño presente, yo sé que no es mucho, pero creo que significa bastante, ¿no? Gracias. Que viene de todos los estudiantes. Gracias, muy amables. Palmas para el profesor. Ay, gracias, muy amable. Ay, gracias. Un chocolatito para endulzar. Ya, listo. Antes de rubricar, permítame también darles algunas palabras de mi parte. Bueno, en primer lugar, como ya les decía, agradecerles por la atención, agradecerles por el presente, agradecerles por el aprecio que ustedes me tienen a mi persona y espero pues estar contribuyendo, aunque sea con lo mínimo, ¿no? Que yo también he podido aprender para que ustedes pues en un futuro sean buenas personas, sean buenos ciudadanos y pues sean buenos estudiantes a nivel universitario también. Bueno, al respecto sobre el tema del padrinazgo, primero quisiera decirles de que pues no es el primer salón que me ha pedido esto, ¿ya? Yo vengo de otra sede también, donde también me han solicitado lo mismo. Entonces, ya tengo, creo que con este sería el tercero, cuarto salón, ¿ya? Para poder apadrinar. Entonces, yo la verdad, de verdad, quiero ser sincero con ustedes. Yo la verdad creo que no va a ser posible, ¿ya? No va a ser posible de que ustedes se queden sin padrino, ¿ya? Entonces, ya. Entonces, bueno, con esa intención, pues vamos a rubricar la firma para pues que quede plasmado y quede pues corroborado con nuestro notario público. Acá el tutor nos va a hacer la vez del notario. ¿Ya? Vamos a rubricar. Listo. Gracias. Ya. Entonces voy a coordinar con el tutor para coordinar la manera del apoyo, la manera del poder acompañarlos tal vez aquel día para poder pues que ustedes tengan una bonita tarde, una bonita mañana en ese campo, en ese día de campo que ustedes van a tener. ¿Ya? No se preocupen, chicos. Muchas gracias de verdad con todos. Gracias. Gracias, gracias. Antes de borrarlo, regálame una imagen, ¿no? Regálame una fotografía, por favor. Carita con carita. Aunque faltan los lentes, creo. Ahí ya que está negro. Unos lentecitos faltaban, ¿no? Igualito. Ahora sí. Igualito. Muchas gracias, chicos, de verdad. Muy amables. Muy agradecido con ustedes. Gracias. Gracias.
Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, chicos. Gracias, de verdad. ¿Me ayudan, por favor? ¿Me ayudan, por favor? Gracias, muy amables. Gracias, chicos. El muñequito lo dejamos por aquí, ¿ya? Para el siguiente profesor. Ah, el único. Bueno. Ya. A ver, azul. Azul tenemos. Este es azul. Este es negro. Es negro. Es morado. El muñequito, déjalo. Ya está. Gracias, amigo. Gracias. A ver, a ver. Ya, listo, ahora sí. Ya. Ahora sí. Muy bien. Bueno. El día de hoy, chicos, vamos a desarrollar dos temas. Hoy vamos a conocer dos temas muy importantes. En primer lugar, vamos a hablar sobre la segunda norma jurídica más importante que tenemos en el país. La semana pasada conocimos a la Constitución, la norma jurídica más importante que tenemos. Ahora vamos a conocer a la segunda norma jurídica más importante. Vamos a conocer a la ley. ¿Qué es la ley? Tipos de leyes, procedimiento legislativo, cómo se hace una ley, dónde se hace una ley. Vamos a hablar de eso el día de hoy. En segundo lugar, vamos a hablar sobre los derechos humanos. Oye, todos tenemos derechos. Todos compartimos derechos. Profesor, ¿pero qué son los derechos? ¿Dónde están esos derechos? ¿Por qué necesito derechos? ¿Cómo lo puedo proteger? Vamos a conocer los derechos humanos también, ¿ya? ¿Qué son los derechos humanos? ¿Por qué es importante? ¿Dónde lo encuentro? Vamos a responder esas preguntas el día de hoy, ¿ya? Entonces, sin más preámbulos, empecemos con ley, ¿ya? Pregunta para ustedes. Pregunta, ¿la ley es una norma jurídica? Sí. Claro, la ley es una norma jurídica, ¿sí o no? Como la Constitución, como los tratados, como los decretos, como las resoluciones, como las ordenanzas, la ley también es una norma jurídica, ¿ya? Pregunta para ustedes. ¿Quién hace las leyes en el Perú? ¿Quién hace las leyes? El Congreso de la República, el poder legislativo. El único que puede crear, el único que puede producir leyes es el Congreso. Nadie más lo puede hacer. Nadie más puede hacer leyes. No lo puede hacer un alcalde, no lo puede hacer un gobernador, no lo puede hacer un ministro, no lo puede hacer un presidente. No, el único que puede crear leyes es el Congreso, nadie más. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir, la ley es una norma jurídica creada, producida por el Poder Legislativo, con la finalidad de regular la conducta de las personas. Otra vez, la ley es una norma jurídica creada, producida por el Poder Legislativo, con la finalidad de regular la conducta de las personas. Profesor, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la ley me va a decir, la ley me va a enseñar. ¿Qué cosa me va a enseñar? Cómo me tengo que comportar dentro de la sociedad. ¿Qué cosas puedo hacer y qué cosas no puedo hacer? ¿Qué cosas están permitidas y qué cosas están prohibidas? ¿Listo? Entonces, repito y te lo grabas. Ley es una norma jurídica creada, producida por el Poder Legislativo, con la finalidad de regular la conducta de las personas. ¿No? Muy bien. Características. Primera característica, la exterioridad.
la exterioridad. Profesor, ¿qué quiere decir eso? Oye, quiere decir que a la ley le importa el mundo externo. A la ley no le importa el mundo interno. Le importa lo que yo hago, no le importa lo que yo pienso. Profesor, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que te des cuenta. Oye, yo puedo pensar que el alcalde de Huamanga es un mentiroso. Yo puedo pensar que el congresista de la República es un ladrón. Yo puedo pensar que el presidente de la República es un asesino. Yo puedo pensar que mi vecino es un enfermo. Yo puedo pensar lo que me da la gana. Pero ¿sabes qué? La norma jurídica, la ley no puede controlar lo que yo pienso. Pero sí puede controlar lo que yo hago, mi comportamiento, mi conducta. Eso sí se puede controlar. Entonces, por ejemplo, si yo mato, si yo robo, si yo vendo droga, ¿puedes controlar eso? Sí, sí lo puedes controlar, ¿sí o no? Eso se llama exterioridad. A la norma jurídica le importa el mundo externo, no le importa el mundo interno. Le importa lo que tú haces, no le importa lo que tú piensas. ¿Ya? Segunda característica, la abstracción. Profesor, ¿qué quiere decir eso? Abstracción. Oye, a la ley no le importa. A la ley no le importa si eres rico, si eres pobre. A la ley no le importa si eres viejo, si eres joven. A la ley no le importa si eres varón, si eres mujer. No, eso no le importa. Oye, ¿sabes por qué? Porque seguramente tú has escuchado una frase. Hay una frase que dice, todos somos iguales ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. La ley se aplica para todos igual. La ley se aplica para todos igual. Entonces no le importa si eres rico, si eres pobre. No le importa si eres viejo, si eres joven. No le importa eso. La ley no hace diferencias. La ley no hace comparaciones. La ley se aplica para todos igual. ¿Listo? Siguiente característica. Impersonalidad. La ley es impersonal. Profesor, ¿qué quiere decir eso? No se puede hacer leyes para cada persona. No podemos hacer leyes para cada persona. Oye, imagínate, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros tendríamos una ley? Una ley para Juan, una ley para Pedro, una ley para María, una ley para Stephanie. Oye, ¿cuántas leyes habría en el Perú? 33 millones de leyes. Profesor, yo no me puedo memorizar 33 millones, ¿sí o no? Entonces, no podemos hacer leyes para cada persona. ¿El Estado qué hace? El Estado hace una ley y esa ley es para todos. No se puede hacer leyes para cada persona. Impersonalidad. ¿Ya? Siguiente característica. Obligatoriedad. La ley es obligatoria. La pregunta es, pregunta para ustedes. Pregunta, ¿y desde cuándo? ¿Desde cuándo es obligatoria la ley? ¿Desde su aprobación? ¿Desde su promulgación? ¿Desde su publicación? ¿Desde cuándo es obligatoria la ley? ¿Publicación, sí o no? Desde que entra en vigencia, no cuando se aprueba, ni siquiera cuando se promulga, ni siquiera cuando se publica. No, la ley es obligatoria desde que entra en vigencia. Entonces no te confundas, la ley es obligatoria desde que entra en vigencia. Pregunta, ¿y cuándo entra en vigencia? Al día siguiente de su publicación. Claro, en el diario oficial. Entonces no te olvides, no cuando se aprueba, no cuando se promulga, ni siquiera cuando se publica, cuando entra en vigencia. Es obligatorio. ¿Ya? Siguiente característica, irretroactividad. La ley es irretroactiva. Profesor, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la ley se aplica para el futuro. La ley se aplica para el futuro. Si hoy día entra en vigencia una ley, esa ley se aplica para el futuro. La ley nunca se aplica para el pasado. La ley siempre se aplica para el futuro. Eso se llama irretroactividad. Pero,
siempre hay un pero. Pero, profesor, hay un caso especial. Hay un caso especial donde la ley se puede aplicar para el pasado. Profesor, ¿cuál es ese caso especial? Oye, en materia penal. En materia penal, cuando le favorece al reo. En materia penal, cuando le favorece al reo, la ley se puede aplicar para el pasado. Profesor, ¿y eso cómo se llama? Eso se llama retroactividad. Eso se llama retroactividad. La ley se puede aplicar para el pasado, pero no te olvides, solamente en materia penal, cuando le favorece al reo. Nada más. Profesor, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que te des cuenta, ¿ya? Oye, la semana pasada hemos hablado del artículo 106 del Código Penal. ¿Qué cosa decía el artículo 106? El que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20. Eso es lo que dice actualmente. Actualmente eso dice el artículo 106 del Código Penal. ¿Listo? Oye, mañana entra en vigencia otra ley. Mañana sale otra ley y dice, señores, ya no va a ser 6 y 20 años. Ahora va a ser cadena perpetua. Si una persona mata a otro, le ponemos cadena perpetua. ¿Listo? Oye, yo mato hoy día. Yo mato hoy día. Pregunta, si yo mato hoy día, pregunta, ¿qué ley me aplican? ¿La actual o la nueva? ¿La actual o la nueva? La actual. ¿Por qué no me pueden aplicar la nueva? ¿Está en vigencia ya? Ya está en vigencia. ¿Por qué no me pueden aplicar la nueva? Profesor, porque la ley se aplica para el futuro. Al que mata mañana, a él le aplicas la nueva ley. A mí no. La ley no se puede aplicar para el pasado, no te olvides. Entonces la ley se aplica para el futuro. A mí me vas a aplicar la ley actual. ¿Listo? Eso se llama irretroactividad. Cambiamos el ejemplo. Mira ya, cambiamos el ejemplo. Artículo 106, 6 y 20 años. ¿Listo? Mañana entra en vigencia otra ley. ¿Vigencia? Mañana sale otra ley. Dice, señores, ya no va a ser 6 y 20 años. Ahora va a ser 5 y 10 años. Entonces, yo mato hoy día. Pregunta, ¿qué ley me aplican? ¿La actual o la nueva? La nueva. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué ahora es la nueva? Porque me favorece. Profesor, me favorece. Con la ley actual, ¿cuántos años me van a poner? 20 años. Con la nueva ley, 10. ¿Me favorece, sí o no? Eso se llama retroactividad. Cuando le favorece, aplícalo para el pasado. Cuando no le favorece, aplícalo para el futuro. ¿Listo? Muy bien. Siguiente característica. La coercitividad. La coerción. Oye, la semana pasada también hemos hablado de eso. Coerción, amenaza, coacción, fuerza. El Estado puede utilizar la amenaza, el Estado puede utilizar la fuerza para que cumplas, ¿sí o no? Para que cumplas la ley. Entonces la ley es coercible. Tiene coerción y tiene coacción para que cumplas la ley. ¿Listo? Muy bien, entonces, características. Ahora vamos a conocer tipos de leyes. Tipos de leyes. Profesor, ¿qué clases de leyes existen? ¿Qué clases de leyes tenemos? Tenemos dos. Leyes ordinarias y leyes orgánicas. Oye, mira, tenemos dos tipos de leyes. Vamos a encontrar dos tipos de leyes. Las leyes ordinarias y las leyes orgánicas. Vamos a conocer a los dos, ¿ya? Y vamos a diferenciar. Profesor, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia una ley ordinaria con una ley orgánica? Fácil. Primera diferencia. Una ley ordinaria es general. O sea, que se aplica para todos. Una ley ordinaria es general, se aplica para todos. Profesor, y una ley orgánica no es general. ¿Qué cosa es? Específica. Para temas especiales. Solamente para temas especiales. No es general,
Temas especiales nada más. Segunda diferencia. Una ley ordinaria, ¿quién lo utiliza? Lo utilizan las personas. Nosotros. Nosotros, las personas, utilizamos leyes ordinarias. Nosotros. Profesor, ¿y una ley orgánica? Una ley orgánica, orgánica. Órgano, organización. Las leyes orgánicas lo utilizan los órganos, las instituciones y los poderes del Estado. Los órganos, las instituciones y los poderes del Estado utilizan leyes orgánicas. Nosotros utilizamos leyes ordinarias. Profesor, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que te des cuenta. Oye, pregunta para ustedes. El Código Penal. ¿El Código Penal es una ley ordinaria o orgánica? ¿Ordinaria o orgánica? ¿Ordinaria, sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se aplica para todos. ¿O solamente yo lo aplico? ¿Todos, sí o no? Claro. Segundo ejemplo. La ley del presupuesto del Estado. ¿Ordinaria o orgánica? ¿Orgánica, sí o no? ¿Quién utiliza el presupuesto? ¿Yo lo utilizo? Los órganos, las instituciones, los poderes, ¿sí o no? Y es un tema especial, solamente presupuesto, ¿sí o no? Segundo ejemplo. ¿Has escuchado la ley del plástico? Hay una ley del plástico, ¿no te has dado cuenta? ¿No te has dado cuenta cuando vas a la tienda y compras tus cositas? Te dicen, ¿quieres bolsita? Te dicen, ¿sí o no? Y dicen, ya, te vamos a cobrar la bolsita. Y te cobran la bolsita. ¿No te has dado cuenta? La ley del plástico. La ley del plástico, ¿ordinaria o orgánica? ¿Ordinaria, sí o no? ¿O solamente me cobran a mí? ¿A todos, sí o no? Ordinaria. Último ejemplo. La ley universitaria. La ley universitaria. ¿Orgánica, sí o no? ¿Por qué? Porque se utiliza, es un tema especial, solamente universidades, y lo utilizan las instituciones, solamente la universidad. Entonces, no te olvides, hay dos tipos de leyes, leyes ordinarias y leyes orgánicas. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a conocer el procedimiento legislativo. Ahora vamos a conocer el procedimiento legislativo. Oye, ya sabemos, ya sabemos que las leyes se hacen en el Congreso, pero la pregunta es, ¿y cómo se hace una ley? ¿Y cómo se crea una ley? ¿Y cómo se produce una ley? ¿Hay pasos, sí o no? Vamos a conocer el procedimiento legislativo, ¿ya? Entonces, concepto. Dice, el procedimiento legislativo es el camino, los pasos, las etapas que seguimos en el Congreso para la creación de una ley. Otra vez, el procedimiento legislativo es el camino, los pasos, las etapas que seguimos en el Congreso para la creación de una ley. Este procedimiento tiene 4 etapas muy importantes. Primero, la iniciativa, la aprobación, la promulgación y la publicación. Este procedimiento tiene 4 etapas muy importantes. La iniciativa, la aprobación, la promulgación y la publicación. Vamos a conocer cada una de esas etapas. Vamos a conocer, ¿listo? Empezamos con la iniciativa legislativa. Oye, su nombre completo, Su nombre completo es iniciativa legislativa. Profesor, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que primero hay que presentar. ¿Qué cosa vamos a presentar? Un proyecto de ley. Entonces tenemos que presentar un proyecto de ley. Cuando presentamos un proyecto de ley, eso se llama iniciativa legislativa. Entonces, empezamos por ahí. ¿Listo? Profesor, ya lo presentamos, ¿sí o no? Ya lo presentamos, profesor. Entonces, ¿qué pasa? Pasamos a la siguiente etapa. La aprobación. Profesor, pregunta para ustedes. ¿Dónde se aprueban las leyes? ¿En el Congreso, sí o no? Pregunta, ¿en qué parte del Congreso?
En el Pleno. Las leyes se aprueban en el Pleno del Congreso. Pregunta, ¿y qué es el Pleno? ¿Y qué es el Pleno? Es la reunión ¿de quién? De los 130 congresistas. El Pleno del Congreso es la reunión de los 130 congresistas. Cuando los 130 congresistas están reunidos, cuando los 130 congresistas están juntos, eso se llama Pleno. Ahí es donde se debate, ahí es donde se discute, ahí es donde se vota, ahí es donde se aprueba las leyes. Entonces no te olvides, las leyes se aprueban en el Pleno del Congreso. Profesor, ya lo aprobamos, ¿sí o no? Ya lo aprobamos. Pasamos a la siguiente etapa, la promulgación. ¿Quién es el encargado de la promulgación? El presidente de la República. El presidente de la República es el encargado de la promulgación. El presidente. Oye, y para eso tiene un plazo. Para eso tiene un plazo de 15 días. El presidente tiene 15 días para promulgar una ley. Profesor, ¿y qué pasaría? ¿Y qué pasaría si el presidente no le gusta la ley? ¿No está de acuerdo con esa ley? ¿Sí o no, profesor? No le gusta la ley. Entonces, ¿qué hace? Lo observa. Observa la ley y lo devuelve al Pleno. Lo observa y lo devuelve al Pleno. Profesor, ¿para qué? Para que lo cambien, para que lo mejoren, para que lo corrijan, o de repente el Pleno no hace nada. El Pleno lo cambia, lo mejora, lo corrige, o de repente no hace nada. ¿Qué hace? Lo devuelve. Lo devuelve al presidente. Presidente, promúlgalo, le va a decir. El presidente tampoco quiere. Entonces, ¿qué pasa? Se termina. Se termina los 15 días, y lo promulga el presidente del Congreso. Profesor, ¿cómo se llama esto? Esto se llama aprobación por insistencia. Entonces, repito, el encargado de la promulgación es el presidente de la República. Para eso tiene 15 días. Si el presidente no está de acuerdo, si el presidente no le gusta la ley, entonces lo observa. Y cuando lo observa, lo devuelve al Pleno, para que lo mejoren, para que lo cambien. El Pleno lo mejora, lo cambia, o de repente no hace nada, lo devuelve al presidente otra vez. Profesor, tampoco le gusta. Entonces se terminan los 15 días. Se terminan los 15 días y lo promulga el presidente del Congreso. Eso le vamos a decir aprobación por insistencia. ¿Ya? Muy bien. Profesor, ¿ya lo promulgamos, sí o no? ¿Ya lo promulgamos? Entonces pasamos a la siguiente etapa. La publicación. Pregunta, ¿dónde se publican las leyes? Profesor, las leyes se publican en el diario oficial El Peruano. Todas las leyes. Todas las leyes. Las leyes se publican en el diario oficial El Peruano. La pregunta es, pregunta para ustedes, ¿para qué se publican? Para que tú conozcas, para que tú te enteres, para que tú sepas, para que tú revises. Profesor, entonces las leyes se publican en el diario oficial del Peruano para que tú conozcas. ¿Listo? Oye, porque mañana, ¿qué va a pasar? Mañana, profesor, entra en vigencia. Y cuando entre en vigencia, ¿lo tienes que cumplir? Y si no lo quieres cumplir, te vamos a hacer cumplir. Coerción, coacción, ¿sí o no? Entonces, esto se llama procedimiento legislativo. No te olvides, es el camino, los pasos, las etapas que seguimos en el Congreso para la creación de una ley. Este procedimiento tiene 4 etapas importantes. La iniciativa, presentamos un proyecto de ley, la aprobación, Pleno del Congreso, la promulgación, Presidente de la República, la publicación, Diario Oficial del Peruano, y al día siguiente entra en vigencia. Procedimiento legislativo. ¿Preguntas hasta aquí, por favor? ¿Dudas hasta aquí, por favor? ¿Consultas hasta aquí, por favor? ¿Preguntas, chicos? ¿Hasta aquí? ¿Procedimiento? Sí, señorita. Y retroactividad. Depende del que lo comete, no sé, algo así le. Ah, ya, muy bien. No. Porque usted dijo, si yo cometo el día, me
Ah, ya, claro. Profesor, ¿yo escojo mi ley, sí o no? No, tú no escoges la ley. ¿Quién aplica las leyes? El juez. El que aplica la ley es el juez. Entonces tú no lo vas a aplicar. El que aplica la ley es el juez. Entonces el juez tiene que conocer la ley. El juez tiene que conocer la ley. Por eso se llama juez. Entonces el juez es el que va a aplicar la ley. Profesor, ¿y si el juez no sabe? De repente no le han contado que hay una nueva ley, ¿sí o no? Para eso tienes tu abogado. Se la abogado le dice, señor juez, ha salido una nueva ley. Aplícale tú no le puedes aplicar la antigua, aplícale la nueva, le va a decir. Por eso tienes tu abogado también, para que le avise. Entonces tú no lo vas a aplicar, el que lo aplique es el juez. Y en ese debate de aplícale la nueva, o sea, ya se juega el abogado con el juez. Ajá, ahí sí. ¿Por qué el juez le dice, ¿por qué le voy a aplicar la nueva? No, porque recién ha salido, está en vigencia, no, porque además le favorece. A ver, y ahí van a debatir. Pues. Eso era. Claro. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Entonces, eso se llama irretroactividad. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a conocer otro concepto. Ahora vamos a conocer vacatio legis. Vacatio legis, o en castellano sería la vacancia de la ley. Vacatio legis, o en castellano sería la vacancia de la ley. ¿Listo? Oye, pregunta para ustedes. Desde que se publica, ¿la ley se publica, sí o no? Desde que se publica hasta que entra en vigencia, desde que se publica hasta que entra en vigencia, pregunta, ¿cuánto tiempo pasa? ¿Cuánto pasa? 24 horas, ¿sí o no? Profesor, desde que se publica una ley hasta que entra en vigencia, pasan 24 horas. Profesor, la pregunta es, ¿cómo se llama esto? Esto se llama vacatio legis, la vacancia de la ley. Entonces vamos a dar un concepto. ¿Qué es la vacatio legis? La vacatio legis es un espacio de tiempo. Es un espacio de tiempo que existe desde la publicación hasta su entrada en vigor. Es un espacio de tiempo que existe desde la publicación hasta su entrada en vigor. En la mayoría de los casos es 24 horas. En la mayoría. Profesor, ¿puede ser más? Sí, puede ser más. Puede ser una semana, puede ser un mes, puede ser 3 meses, puede ser 6 meses, puede ser más, pero nunca puede ser menos de 24 horas. Nunca. Mínimo 24 horas para que entre en vigencia. Mínimo. Entonces, puede ser más, pero no puede ser menos. ¿Listo? La pregunta es, pregunta para ustedes, ¿por qué el Estado te va a dar 24 horas para que entre en vigencia? ¿Por qué no entra en vigencia el mismo día que se publica? Porque te tienes que enterar, porque tienes que revisar, porque tienes que conocer. Entonces el Estado te va a dar 24 horas para que tú conozcas la ley. Esas 24 horas, eso se llama vacatio legis, donde tú vas a conocer la ley. Dígame, señorita. Ya después de ver la ley, digamos que el pueblo no aprueba esa ley, ¿se puede anular? Ah, muy bien, buena pregunta, profesor. Y si el pueblo no está de acuerdo con esa ley, de repente no nos gusta, ¿sí o no? No me gusta, profesor. Profesor, ¿puedo hacer algo? Sí, sí puedes hacer algo. ¿Qué cosa puedes hacer? A ver, si la ley no te gusta. ¿Firmas, sí o no? ¿Y qué hacemos con firmas? ¿A quién lo llevan? ¿Al Congreso? ¿Sí o no? ¿Congreso? ¿Sí o no? Ah. Tienes dos opciones. Tienes dos opciones. Primera opción, ¿sabes qué cosa haces? Primera opción. ¿Has escuchado acción de inconstitucionalidad? ¿Qué es la acción de inconstitucionalidad? Cuando una ley está en contra de la Constitución. Si una ley está en contra de la Constitución, utilizas acción de inconstitucionalidad. ¿Qué cosa vas a hacer? Al tribunal. Al Tribunal Constitucional, tú le vas a decir, señor tribunal, esa ley está en contra de la Constitución, derógalo, anúlalo, bórralo, le vas a decir.
y el tribunal revisa la ley y si es que está en contra de la Constitución, lo anula, lo deroga. Esa es la primera opción. ¿Cuál es la segunda opción, profesor? La segunda opción es junta tus firmas. Junta tus firmas y presentas otro proyecto. Presentas otro proyecto de ley y dices, señor Congreso, anúlame tu ley, le dices. Y el Congreso tiene que hacer esto, todo eso, igualito. Otra vez saca otra ley y anula la otra ley. Ya está. Entonces tienes dos opciones. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a conocer la iniciativa legislativa. Ahora vamos a conocer la iniciativa legislativa. Oye, ya sabemos que la iniciativa legislativa es cuando presentamos un proyecto de ley. La pregunta es, ¿y quién lo presenta? ¿Cualquiera? ¿Cualquiera puede presentar un proyecto? ¿No, sí o no? Eso se llama iniciativa legislativa. Entonces vamos a conocer qué es la iniciativa legislativa. Dice, la iniciativa legislativa es un derecho especial. Es un derecho especial. Profesor, ¿por qué especial? Porque solamente le pertenece a pocas personas. Solamente le pertenece a pocas personas. Profesor, ¿y para qué? ¿Para qué le pertenece? Para presentar proyectos de ley. Es un derecho especial que solamente le pertenece a pocas personas y sirve para presentar proyectos de ley. Ahora sí, ¿quiénes son esas personas? Vamos a conocer. Primero, el presidente de la República. ¿Quién más? Los congresistas de la República. ¿Quién más? El presidente del Poder Judicial. ¿Quién más? Los jefes de los organismos constitucionales autónomos. Pregunta, ¿quiénes son esos jefes? Jefes de los organismos constitucionales autónomos. ¿Quiénes son? El defensor del pueblo, el fiscal de la nación, el Contralor General de la República, el Superintendente de Banca y Seguros, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el presidente del Tribunal Constitucional, el presidente del Banco Central de Reservas. Oye, aquí tenemos 10. Son 10 jefes. 10 jefes tenemos. ¿Quién más? Los gobernadores regionales. ¿Quién más? Los alcaldes provinciales. Oye, provinciales, ¿ah? Tiene que ser provincial. Un alcalde distrital no puede presentar proyectos, tiene que ser provincial entonces. Profesor, ¿y por qué? ¿Por qué un alcalde distrital no puede presentar proyectos? ¿Por qué el provincial tiene que ser? ¿Por qué? ¿Por la población? ¿Por qué? Porque un alcalde distrital no puede presentar proyectos. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Pregunta, tipos de municipalidades. ¿Cuántos tipos de municipalidades hay? 5. Municipalidad Metropolitana de Lima, municipalidad distrital, provincial, centro poblado y frontera. Las municipalidades de centros poblados. Por ejemplo, una municipalidad de centro poblado, ¿cuánta población tiene? 200, 100, 300. Ah, claro, profesor. Puede haber un distrito con 300 personas. Puede haber un distrito con 500 personas. Un distrito, distrito con 500 personas. Profesor, pregunta. ¿Cuántos ciudadanos se necesita para presentar un proyecto de ley? 0,3%. ¿Cuánto es 0,3%? 27,000. Entonces la pregunta es, ¿un distrito con 500 puede ser una ley? No, pues. Por la población. Porque si fuera distrital, todos lo harían. Todos los distritos lo harían. Entonces no puede ser así. ¿Listo? Muy bien. ¿Quién más? Falta. Los colegios profesionales. ¿Quiénes son los colegios profesionales? Colegio de abogados, colegio de ingenieros, colegio de periodistas, colegio de arquitectos, colegio de contadores, colegio de profesores, no sé, colegios. ¿Ya?
¿Quién más? Médicos también, enfermeros, obstetras también, ¿ya? ¿Quién más? Por último, nosotros. Nosotros los ciudadanos. Nosotros los ciudadanos también podemos presentar proyectos de ley. La pregunta es, ¿yo solito? ¿Cuántos ciudadanos? 0,3%. ¿De dónde? De la población electoral. ¿Cuánto era, más o menos? 27,000 firmas. Entonces, yo solito no puedo, ¿ah? Tengo que juntar 27,000 firmas para presentar un proyecto de ley. Solamente ellos pueden presentar proyectos de ley. Nadie más lo puede hacer. Por eso es un derecho especial que solamente le pertenece a ellos, a nadie más. ¿Listo? Eso se llama iniciativa legislativa. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Consultas hasta aquí, por favor? ¿Preguntas hasta aquí, por favor? ¿Dudas, chicos? ¿Consultas, chicos? ¿Preguntas, por favor? Ya, muy bien. Ahora vamos a conocer otras normas que no son leyes, pero que tienen rango de ley. Entonces decimos normas con rango de ley. Normas con rango de ley. Vamos a conocer, ¿listo? Empezamos. Oye, primero, los tratados internacionales. Entonces la pregunta es, ¿qué es un tratado? ¿Qué es un tratado internacional? Un tratado internacional es una norma jurídica, tiene rango de ley, es un acuerdo. Es un acuerdo. ¿Acuerdo entre quién? Entre dos o más estados o países. Un tratado internacional es un acuerdo. Es un acuerdo entre dos o más estados o países. Profesor, ¿y en qué cosas se ponen de acuerdo? En muchos temas. En diferentes temas. Pueden ser temas económicos, políticos, educativos, ambientales, culturales, sociales. Oye, comerciales, por ejemplo, TLC. Militares, por ejemplo, la OTAN. Profesor, entonces, los tratados internacionales pueden ser en muchos temas, ¿ya? Entonces, no te olvides. Un tratado internacional es una norma jurídica, tiene rango de ley, es un acuerdo entre dos o más estados, ¿ya? Muy bien. Siguiente. Decreto legislativo. ¿Qué es un decreto legislativo? Es una norma jurídica, tiene rango de ley, lo utiliza el presidente. Lo utiliza el presidente, ¿ah? Pero, con el permiso del Congreso. Lo utiliza el presidente, pero con el permiso, dice, del Congreso. La pregunta es, pregunta para ustedes, ¿por qué el presidente, ¿por qué el presidente le pide permiso al Congreso para hacer un decreto legislativo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque solamente el Congreso puede hacer leyes. ¿El presidente puede hacer ley? No. Pero quiere hacer ley. Entonces, como el presidente quiere hacer ley, ¿qué necesita? Permiso del Congreso. El Congreso le da permiso al presidente para que haga una ley. Pero el Congreso le va a decir, oye, presidente, pero tú no le puedes decir ley. Cámbiale de nombre. Tú le vas a decir decreto legislativo. Entonces le cambia de nombre. La pregunta es... Pregunta para ustedes. ¿Y por qué el presidente quiere hacer ley? ¿Ese es su trabajo? ¿Y entonces por qué quiere hacer ley? Si no le corresponde. ¿Por qué el presidente quiere hacer leyes si no es su trabajo? ¿Por qué? ¿Depende de qué? Depende de lo que pasa en la ciudad, en la sociedad, en el país, en el pueblo. ¿Quiere mantenerse en el poder? ¿Quiere ser un dictador? Pero el Congreso lo puede vacar.
Y entonces, ¿por qué el presidente quiere hacer una ley si no le corresponde? No es su trabajo. ¿Por qué quiere hacer leyes entonces? ¿Sabes por qué? La respuesta está aquí. Procedimiento legislativo. Aquí está la respuesta. Profesor, ¿sabes cuánto se demora esto? ¿Sabes cuánto se demora? Esto se demora mínimo 6 meses. El Congreso se demora 6 meses mínimo, puede ser más, puede ser 1 año, puede ser 2 años, solamente para aprobar una ley. Solamente para aprobar una ley. La pregunta para ustedes, ¿por qué se demora tanto? ¿Porque son vagos? ¿Porque no quieren trabajar? ¿Por qué se demora tanto el Congreso? ¿Por qué? ¿Dónde se aprueban las leyes? ¿En el Pleno, sí o no? ¿El Pleno quién lo conforma? ¿Los 130, sí o no? Oye, supongamos, oye, este salón, ¿sí o no? Este salón, tenemos el Pleno. Ustedes van a ser congresistas. Pónganse de acuerdo. ¿Difícil, sí o no? Profesor, no nos podemos poner de acuerdo, es muy difícil. Ya, no te preocupes, ¿sabes por qué? Porque hay un camino más corto. ¿Cuál es el camino más corto? Encárgale al presidente. Encárgale al presidente y el presidente que lo haga. Como nosotros no nos podemos poner de acuerdo, le encargamos al presidente y el presidente que lo haga. Y después nosotros le supervisamos a ese presidente. Por eso le dan permiso, para acortar el camino. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. Decreto ley. ¿Qué es un decreto ley? Es una norma jurídica, tiene rango de ley, lo utiliza el presidente. Otra vez el presidente. ¿Cuándo lo utiliza? Lo utiliza cuando en el país tenemos golpe de Estado o gobiernos de facto. Cuando en el país tenemos un golpe de Estado, cuando en el país tenemos un gobierno de facto, entonces el presidente utiliza decreto ley. Pregunta para ustedes. ¿Qué pasa en un golpe de Estado? ¿Qué sucede en un golpe de Estado? ¿Qué pasa? Ya, algo más, pero algo más importante pasa. ¿Cómo? El Congreso se disuelve. Oye, ¿no has visto? Profesor, en un golpe de Estado el Congreso se cierra. El Congreso se disuelve. No hay Congreso. Pregunta, ¿se puede hacer leyes? No, porque está cerrado, ¿sí o no? ¿Quién hace las leyes entonces? El presidente. Pero con otro nombre. Decreto ley. ¿Ya está? ¿Listo? Muy bien. Siguiente. Decreto de urgencia. ¿Qué es el decreto de urgencia? Es una norma jurídica, tiene rango de ley, lo utiliza el presidente. Otra vez el presidente. ¿Cuándo lo utiliza? Lo utiliza solamente para temas económicos y financieros. Nada más. Solamente para temas económicos y financieros. Nada más. Profesor, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Oye, supongamos que en Ayacucho, ¿sí o no? Sucede un terremoto. Se caen las casas, se caen los colegios, se caen los hospitales, no hay agua, no hay luz, no hay carretera, no hay puentes, tenemos heridos y tenemos muertos. ¿Listo? Oye, Ayacucho es un desastre, ¿sí o no? Profesor, hay que reconstruir. Hay que reconstruir Ayacucho. Pregunta, para reconstruir Ayacucho, ¿qué necesito? ¿Presupuesto, sí o no? Pregunta, ¿quién aprueba el presupuesto del Estado? ¿No? ¿Quién aprueba el presupuesto del Estado? El Congreso. ¿Con qué lo aprueba? ¿Con una ley? ¿Cuánto demora una ley? 6 meses, ¿sí o no? Profesor, ¿Ayacucho va a esperar 6 meses? ¿Qué hace el presidente entonces? Decreto de urgencia, señor. Yo no puedo esperar 6 meses. Se están muriendo los ayacuchanos. Tengo que mandar presupuesto. Utiliza decreto de urgencia. Pregunta,
¿El decreto de urgencia es un tema económico? ¿Es un tema financiero? Decreto de urgencia. Solamente en temas económicos y financieros, nada más. ¿Listo? Siguiente. Resolución legislativa. ¿Qué es una resolución legislativa? Es una norma jurídica, tiene rango de ley, lo utiliza el Congreso. Ahora es el Congreso. Lo utiliza el Congreso. Profesor, ¿y para qué? ¿Para qué lo utiliza? Lo utiliza cuando el Congreso toma decisiones. Cuando el Congreso toma una decisión, cuando el Congreso llega a un acuerdo, entonces utiliza resolución legislativa. Profesor, por ejemplo, pregunta para ustedes. ¿Quién aprueba los tratados internacionales? El Congreso. ¿Con qué lo aprueba? Resolución legislativa. ¿Quién le da permiso al presidente para salir del país? ¿Con qué le da permiso? Resolución legislativa. ¿Quién vaca al presidente? ¿Con qué lo vaca? Resolución legislativa. ¿Quién nombra al defensor del pueblo? ¿Con qué lo nombra? Resolución. Entonces no te olvides. Cuando el Congreso toma una decisión, cuando el Congreso llega a un acuerdo, entonces utiliza resolución legislativa. ¿Ya? Siguiente. Reglamento del Congreso. ¿Qué es el reglamento del Congreso? Es una norma jurídica, tiene rango de ley, lo utiliza el Congreso. Otra vez el Congreso. ¿Cuándo lo utiliza? Lo utiliza cuando quieres organizar el funcionamiento del Congreso. Vamos a organizar el Congreso. Entonces la pregunta para ustedes, oye, pregunta, ¿quién es la máxima autoridad del Congreso? El Pleno. El Pleno es la máxima autoridad del Congreso. Pregunta, ¿el Congreso tiene su presidente? ¿Sí? ¿Tiene su presidente, sí o no? Pregunta, ¿en el Congreso hay una comisión permanente? Sí. Claro, también. Pregunta, ¿el congresista tiene inmunidad parlamentaria? Sí. Pregunta, ¿cómo sabes eso? ¿Quién te ha dicho? ¿Quién te ha dicho? ¿Quién te ha dicho eso? Ah, champazo. No, eso está acá, en el reglamento. Si tú quieres saber cómo funciona el Congreso, si tú quieres saber cómo se organiza el Congreso, todo está en el reglamento. Ahí está todo. Ahí vas a encontrar cómo se organiza, cómo funciona, para qué sirve, qué derechos tiene ese congresista, para qué tenemos congresistas. Ahí está todo. ¿Listo? Y por último, las ordenanzas. ¿Qué cosas son las ordenanzas? Normas jurídicas, tienen rango de ley, y tenemos hay dos tipos, ordenanzas regionales y ordenanzas municipales. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es, una ordenanza regional lo aprueba el Consejo Regional y una ordenanza municipal lo aprueba el Consejo Municipal. Pero además, las ordenanzas municipales se dividen en dos. Aquí tenemos distritales y provinciales. Profesor, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es dónde se aplica. ¿Dónde lo aplicamos? Una ordenanza distrital solamente se aplica en un distrito. Una ordenanza provincial en toda la provincia. Y una ordenanza regional en todo el departamento. Entonces la diferencia es dónde lo aplicamos. ¿Listo? Oye, estos no son leyes, ¿pero qué cosa tienen? Rango de ley. No son leyes, pero tienen el mismo peso de una ley. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? Claro que sí, claro. Por ejemplo, profesor, un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Profesor, mañana el alcalde de Carmen Alto saca una ordenanza. ¿Y qué cosa dice? Dice, señores,
para combatir el alcoholismo en Carmen Alto, vamos a subir el impuesto a la cerveza. Y la cerveza ya no va a costar 5 soles, ahora va a costar 20 soles cada botella. No te preocupes. No te preocupes. ¿Sabes por qué? Porque es una ordenanza distrital. Eso solamente se aplica en Carmen Alto. Vienes a Ayacucho y en Ayacucho sigue estando 5. Preocúpate cuando la ordenanza lo saca el señor Arango, provincial, profesor, entonces en toda la provincia. Pero no te preocupes, te vas a Huanta. En Huanta sigue estando 5. Preocúpate cuando lo sacos Corima. Ahí sí es regional. Ah, te vas a Lima, pero más caro te sale el pasaje. Entonces, esa es la diferencia, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna? Sí, joven. ¿Decreto? ¿Qué tipo de decreto? Ah, decreto nada más. Ah, ya. No. Los decretos, hasta que no se derogue, se sigue aplicando. Hasta que no se derogue. Igualito la ley. Hasta que no cambias la ley, se sigue aplicando. Hasta que no se cambie, hasta que no se derogue. Ya, decreto. No, decreto, no te olvides. Pirámide de Kelsen. Constitución, ley, decreto, resoluciones y normas de trato privado. Los decretos están en el tercer nivel. La ley está en el segundo nivel. La ley es más importante. Pero, no te olvides, normas con rango de ley. Profesor, aquí yo tengo decreto legislativo, decreto ley, decreto del profesor, decreto, dice, ¿sí o no? Decreto, pero no está aquí, esto está aquí. Profesor, aquí yo tengo resolución legislativa, reglamento del Congreso, reglamento, dice, pero no está aquí, eso está aquí. Por eso hemos dicho rango de ley. Otra cosa es decreto supremo, decreto ministerial, decreto de alcaldía, esos están aquí. Hay que diferenciarlo. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra duda, por favor? Sí, amigo. Cuando el Congreso le deja que el presidente haga la ley, ¿hasta cuánto tiempo se puede reducir el proceso? Ah, ya, muy bien. Eso, ah, ya, muy bien. Buena pregunta. Profesor, tú me has dicho que el Congreso le da permiso al presidente para que haga una ley, para cortar el camino, ¿sí o no? Profesor, ¿y cuánto tiempo se acorta esto? En una semana. En una semana lo hace. Hace la ley, lo promulga, en una semana. Hace la ley, lo escribe, lo promulga y lo publica. Ya está. En una semana lo hace. Claro, porque para él es más fácil. Solito lo hace. Ya no está discutiendo con los 130. Él solito lo hace. Y él tiene sus asesores. ¿Ya? Entonces, se corta mucho. Mucho se corta. ¿Ya? Pero no siempre pasa eso. Algunas veces nomás le dan permiso. No le dan siempre. Porque cuando le pide permiso, dice, ¿por qué quieres hacer una ley? El Congreso le dice, ¿por qué quieres hacer una ley? ¿Qué leyes vas a sacar? Le va a decir. Y si no le dan permiso, no lo hace. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a conocer el segundo tema, derechos humanos. ¿Ya? Entonces decimos, derechos humanos. Profesor, ¿qué son? ¿Qué son los derechos humanos? ¿Sí o no? Oye, primero vamos a hacer dos preguntas. ¿Ya? Oye, pregunta. Silencio. Pregunta para ustedes. Pregunta. ¿La vida es un derecho? Claro, ¿sí o no? Profesor, la vida es un derecho. Pregunta. Si la vida es un derecho, ¿por qué en la Constitución existe pena de muerte? ¿Por qué?
Ya, pero ¿acaso esa persona no tiene derecho a la vida también? Ah, ¿por qué? Ah? Traición a la patria y terrorismo. Solo en eso nada más. ¿Traición a la patria en qué condiciones? Cuando estamos en guerra. No, Cris Bolí no. Guerra, tiene que ver guerra. Entonces, repito, la vida es un derecho. Entonces, ¿por qué la Constitución te dice pena de muerte para los terroristas? Pena de muerte para el traidor a la patria. ¿Por qué? ¿Acaso el terrorista no tiene derecho a la vida? ¿Acaso el traidor no tiene derecho a la vida? Entonces, es un peligro. ¿Un corrupto no es un peligro? ¿Un violador no es un peligro? Por más vidas. ¿Y un asesino que mata, por ejemplo, un loco que pone una bomba en el colegio? Segundo ejemplo. Segundo ejemplo. ¿La libertad es un derecho? ¿Sí o no? Profesor, la libertad es un derecho. Pregunta, si la libertad es un derecho, ¿por qué antes habían esclavos? Porque no había derechos, no había ley, no había leyes. ¿Sí? Oye, las leyes existen desde 1215, Inglaterra. Oye, ¿no has escuchado las 12 tablas en Roma? Eran leyes. ¿Y entonces? Habían leyes, ¿ah? Habían leyes. ¿Por qué entonces, ¿Por qué habían esclavos? Si la libertad es un derecho. Diferencia social. Oye, ¿pero acaso no somos iguales? Porque son pobres, ¿sí o no? Porque son pobres, que sean esclavos. ¿Porque son pobres? Racismo, porque son negros. Sí, porque son negros, que sean esclavos, ¿sí o no? Pero antes había esclavos. ¿Por qué? Si la libertad es un derecho. Y todos somos iguales, ¿sí o no? Todos somos iguales. ¿Por qué no pasaba eso antes, ¿Por qué? Ya. Por eso vamos a conocer los derechos humanos, pues. Por eso es importante los derechos humanos, ¿ya? Hay que entender eso, ¿ya? Entonces, derechos humanos, dice, los derechos humanos es el conjunto. ¿Conjunto de qué? Conjunto de facultades, conjunto de atribuciones, conjunto de derechos, que solamente le pertenece a los seres humanos. Solamente le pertenece a los seres humanos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué solamente le pertenece a los seres humanos? ¿Qué cosa tenemos nosotros que los animalitos no tienen? ¿Razonamos, sí o no? No. Los animales razonan, chicos. ¿Qué cosa tenemos nosotros que ellos no tienen? Lenguaje, ¿sí o no? Los animales se comunican. Ya, muy bien. ¿Sabes qué cosa tenemos? Nosotros tenemos dignidad. Nosotros tenemos dignidad. Profesor, ¿y qué cosa es la dignidad? La dignidad es un valor. La dignidad es un principio. Profesor, ¿para qué? ¿Para qué me sirve la dignidad? Para que me respetes como persona. Para que me reconozcas como persona. Profesor, por ejemplo, seguramente tú has visto. Seguramente te ha pasado, Seguramente te ha pasado. Por ejemplo, oye, cuando tu enamorado, tu enamorada te engaña, ¿por qué le terminas? Por dignidad, ¿sí o no? ¿Qué cosa le estás diciendo? Oye, respétame. Oye, respétame. ¿Sí o no? ¿Acaso yo no tengo derechos? ¿Sí o no? Claro, eso le estás diciendo. Oye, cuando tu ex te dice, regresa conmigo, dice, no, regresa conmigo. ¿Por qué no regresas? Por dignidad, ¿sí o no? Oye,
¿Acaso yo no tengo derechos? ¿Acaso yo no me merezco respeto? Le dice sí o no. Eso se llama dignidad. Nosotros tenemos dignidad. Eso no pasa con los animalitos. Eso no pasa con los animalitos. Profesor, por ejemplo, oye, por ejemplo, a tu perrito, a tu mascota, no, a tu perrito, silencio, por favor. Por ejemplo, a tu perrito, a tu mascota, cuando lo dejas en la calle, en la lluvia, en el sol, de frío, de hambre, toda la noche, ¿sí o no? ¿Qué hace? Regresa. ¿Por qué regresa? Porque no tiene dignidad. Porque te quiere mucho, ¿no? Entonces, chicos, nosotros tenemos dignidad. Esta dignidad es el núcleo, es la base de todos los derechos. ¿Ya? Entonces, repetimos, derechos humanos es el conjunto de facultades, conjunto de atribuciones, conjunto de derechos que solamente le pertenece a los seres humanos, porque los seres humanos tenemos dignidad. La dignidad es el núcleo, es la base de todos los derechos. ¿Ya? Muy bien. Características. Primera característica. Los derechos humanos son universales. ¿Por qué? ¿Por qué los derechos humanos son universales? Porque le pertenece a todos los seres humanos sin excepción. No importa la raza, no importa el idioma, no importa la religión, no importa la edad, no importa nada. Les pertenece a todos. Todos tenemos derechos humanos. ¿Listo? Universales. Profesor, ¿qué más? Los derechos humanos son inherentes. Están unidos a la persona. Están pegados a la persona. Oye, derecho y persona no se puede separar. Derecho y persona no se puede separar. Siempre están juntos. Entonces, inherentes. Profesor, ¿y por qué no se puede separar? Porque son innatos. Nacemos con los derechos humanos. Profesor, ¿y me lo pueden quitar? No. Irreversible. Nadie te puede quitar. Ninguna persona, ninguna autoridad, ni siquiera el mismo Estado, ¿eh? Ni siquiera el mismo Estado te puede quitar los derechos irreversibles. Profesor, ¿y yo puedo renunciar? Irrenunciables. Tampoco puede renunciar. Irrenunciables. Profesor, ¿y se pierde con el tiempo? No. Imprescriptibles. No se pierde con el tiempo. Además, inalienables. No se vende, no se presta, no se alquila, no se regala, no se dona. No se puede comercializar. ¿Qué más? Absolutos. ¿Por qué absolutos? Porque se pueden reclamar. Se pueden reclamar a nivel interno en el Estado y a nivel externo, fuera del Estado. Profesor, por ejemplo, pregunta para ustedes, pregunta. A nivel interno, en el Estado, en el Estado, ¿dónde reclamas tus derechos? ¿Dónde reclamas tus derechos? En el Estado. ¿Dónde reclamas? ¿Dónde reclamas tus derechos? Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Profesor, ¿y si no me hacen caso? Si no te hacen caso, ¿dónde reclamas? A nivel externo, Corte Interamericana de Derechos Humanos, OEA, ONU. Entonces puedes reclamar tus derechos a nivel externo también. ¿Listo? Y por último, los derechos humanos son progresivos. ¿Por qué progresivos? Porque evolucionan. Los derechos humanos evolucionan. Oye, en el futuro vamos a tener más derechos. En el futuro vamos a tener nuevos derechos. Oye, algunos autores, por ejemplo, nos dicen los derechos cibernéticos. Profesor, ¿cuáles son los derechos cibernéticos? Profesor, por ejemplo, pregunta para ustedes. ¿El agua es un derecho? Sí. ¿La tierra es un derecho? Sí. Profesor, ¿y el internet?
pero ¿debería o no? Debería, profesor. Oye, imagínate sin internet. Imagínate sin internet. Profesor, me vuelvo loco, ¿sí o no? Me vuelvo loco, profesor. Oye, seguramente tú te acuerdas en la pandemia. ¿Cómo era en la pandemia? Todo era virtual. Comprabas virtual, pagabas virtual, estudiabas virtual, trabajabas virtual, te comunicabas virtual, todo era virtual. Conocías gente virtual, tu enamorado virtual también, ¿sí o no? Profesor, todo era virtual. Novio virtual también tenía, ¿sí o no? Todo era virtual, profesor. Imagínate, pregunta, imagínate sin internet pandemia. Te vuelves loco. Profesor, entonces, ¿debería ser un derecho? ¿Debería, sí o no? Profesor, en el futuro se puede convertir en un derecho. En el futuro se puede convertir en un derecho. Profesor, entonces los derechos son progresivos, evolucionan, ¿eh? Evolucionan los derechos. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a conocer clasificación de los derechos humanos. Profesor, los derechos humanos se clasifican en 3 generaciones. Tenemos 3 generaciones. Entonces, primera generación, ¿en qué momento aparece? Con la Revolución Francesa. ¿Qué derechos vamos a encontrar? Vamos a encontrar los derechos civiles y políticos. Segunda generación. La segunda generación, ¿en qué momento aparecen? Con la Revolución Industrial. ¿Qué derechos vamos a encontrar? Vamos a encontrar los derechos económicos, sociales y culturales. Seguimos avanzando. Tercera generación. ¿En qué momento aparecen? Segunda Guerra Mundial. ¿Qué derechos vamos a encontrar? Los derechos de solidaridad. Profesor, ¿y en el futuro? En el futuro de repente, cuarta generación. ¿Cuándo, profesor? De repente en la actualidad. ¿Sí o no? De repente en la actualidad. ¿Cómo le vamos a decir? Derechos cibernéticos. Entonces, profesor, los derechos se dividen en 3 generaciones. Hasta el momento estamos aquí, en la tercera generación. Hasta el momento. Profesor, la primera generación aparece con la Revolución Francesa, los derechos civiles y políticos. La segunda generación con la Revolución Industrial, derechos económicos, sociales y culturales. La tercera generación con la Segunda Guerra Mundial, derechos de solidaridad. La pregunta para ustedes, ¿por qué los derechos humanos se dividen en generaciones? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son progresivos, ¿sí o no? O sea, evolucionan. Los derechos humanos poco a poco han aparecido. Poco a poco han ido apareciendo. Entonces, por eso lo dividimos en 3 generaciones. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿preguntas hasta aquí? ¿Preguntas hasta aquí? Sí, dígame. ¿Ya? No puede votar los presos. Está suspendida. Ajá. Primero, buena pregunta. Oye, primero, ¿los presos son ciudadanos? Sí, sí son ciudadanos, pero no votan, ¿sí o no? ¿Por qué no votan? Porque está suspendida. ¿Le han quitado su derecho? No, no le han quitado. Lo han suspendido. No te olvides, irreversibles, no se quitan. Los derechos no se quitan, se suspenden, nada más. Sigue siendo ciudadano, ¿eh? Sigue siendo ciudadano. Lo va a recuperar cuando recupere su libertad. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a conocer evolución histórica de los derechos humanos. Historia de los derechos humanos. Profesor, ¿desde cuándo hablamos? ¿Cuándo aparecen los derechos humanos? Vamos a conocer un poquito de historia. ¿Ya? Entonces, retrocedemos
hasta 1215. ¿Dónde, profesor? Inglaterra, 1215. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en 1215? Oye, en 1215, oye, ¿te acuerdas Juan I? Juan sin tierra, ¿te acuerdas? Profesor, ¿qué pasó? Por primera vez. Por primera vez un pueblo, ¿qué cosa va a hacer? Le va a dar leyes a un rey para que pueda gobernar. Por primera vez un pueblo le está dando leyes a un rey para que pueda gobernar. Pregunta para ustedes. ¿Qué había en esas leyes? ¿Qué había en esas leyes? Derechos. Esas leyes habían derechos. Pero, solamente es una ley. Y además, esa ley solamente es válido para Inglaterra. No podemos decir derechos humanos. Tenemos que seguir avanzando. Avanzamos un poquito más y llegamos a 1787. ¿Dónde? Estados Unidos. En 1787, Estados Unidos, ¿qué cosa va a tener? ¿Qué cosa va a tener? Su primera y única Constitución. Pregunta, ¿qué había en esa Constitución? Derechos también, profesor, pero ahora es una Constitución. Antes era una ley nada más, ahora es una Constitución. Pero esa Constitución solamente es válido para Estados Unidos. Entonces no podemos decir derechos humanos. Tenemos que seguir avanzando. Avanzamos un poquito más y llegamos a 1789. Revolución Francesa. Termina la Revolución Francesa y Francia nos va a dar un documento. ¿Qué documento nos va a dar Francia? Francia nos va a dar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este documento nos va a dar Francia. ¿Por qué es importante este documento? Dice, Declaración de los Derechos. Te está hablando de derechos. ¿Derechos de quién? Derechos del hombre y del ciudadano. Pero, esta declaración tiene un error. Esta declaración tiene una falla. ¿Dónde está el error? ¿Dónde está la falla? ¿Dónde está? Hombre. ¿De quién se olvidaron? De las mujeres. Profesor, pero hombres somos todos. En 1789, las mujeres tenían los mismos derechos. ¿Podían estudiar? ¿Podían votar? ¿Podían trabajar? No podían, ¿sí o no? Profesor, se olvidaron de las mujeres. Las mujeres tienen que seguir luchando, profesor. Seguimos luchando y llegamos a 1918. Termina la Primera Guerra Mundial. Termina la Primera Guerra Mundial y en el mundo aparece un organismo. ¿Quién aparece en el mundo? Antes de la ONU. La Liga de Naciones. ¿Con qué objetivo? Mantener la paz, la seguridad internacional. Pregunta, ¿se logró? ¿Fracasó, sí o no? Profesor, la Liga de Naciones fracasó. Y como fracasó, ¿qué pasó? Segunda Guerra Mundial, profesor. 1945, Segunda Guerra Mundial. Termina la Segunda Guerra Mundial, en el mundo aparece otro organismo. La ONU, ¿sí o no? ¿Con qué objetivo? Mantener la paz, la seguridad internacional. Pero, la ONU se va a dar cuenta de algo. La ONU se va a dar cuenta de algo y nos va a decir, señores, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos vivido en la Segunda Guerra Mundial? Entonces seguramente tú sabes, seguramente tu profesor de historia te ha contado, ¿sí o no? Oye, ¿qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Oye, ¿te acuerdas? ¿Qué hacían los alemanes con los judíos? Profesor, los llevaban a campos de concentración, los torturaban, los humillaban, los asesinaban, los desaparecían, los mataban, ¿sí o no? Oye, hasta experimentos hacían con las personas. ¿Qué hacían los rusos con los alemanes? Lo mismo, hacían lo mismo. Oye, no solamente los rusos, ¿qué hizo el Imperio de Japón?
Japón invadió China, invadió Corea. No se cansó con eso, ¿ah? No se cansó. ¿Qué más hizo Japón? Bombardeó. ¿A quién bombardeó Japón? A Estados Unidos. Pearl Harbor, ¿te acuerdas? Oye, ¿y Estados Unidos se quedó tranquilo? ¿Cómo respondió? Con 2 bombas atómicas. Hiroshima y Nagasaki. Por primera vez se empiezan a utilizar bombas atómicas en una guerra. Por primera vez. La pregunta es, ¿cuánta gente murió ahí? Miles y miles de personas. Oye, niños, jóvenes, madres, ancianos, mujeres embarazadas. Miles y miles. Entonces la ONU se va a dar cuenta de eso. La ONU va a decir, oye, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos vivido en la Segunda Guerra Mundial? Entonces tenemos que hacer algo. ¿Qué cosa va a hacer la ONU? La ONU, profesor, en 1948, la ONU nos va a dar un documento. ¿Qué documento nos va a dar? La Declaración Universal de los Derechos Humanos. La ONU nos va a dar este documento. Profesor, ¿y qué cosa nos va a decir? La ONU nos va a decir, todos los países que pertenecen a la ONU van a respetar. No solamente lo vas a respetar, vas a tomar en cuenta esa Declaración Universal. No solamente lo vas a tomar en cuenta, quiero que lo pongas en tu Constitución. Como la Constitución es lo más importante para ti, como la Constitución te gusta mucho, entonces quiero que lo pongas en tu Constitución. En nuestro caso, nosotros, la Constitución de 1979 toma en cuenta la Declaración Universal. Entonces los derechos humanos pasan a la Constitución. Profesor, si los derechos humanos pasan a la Constitución, ¿dónde está? Los derechos humanos pasan a la Constitución. ¿Dónde lo encuentras? ¿En qué parte de la Constitución lo encuentras? En la parte dogmática. Pero no dice derechos humanos. Con otro nombre aparece. ¿Derechos? Fundamentales. Son los mismos derechos. Solamente que cuando pasa a la Constitución, cambia de nombre. Derechos fundamentales le vas a decir. ¿Ya? Entonces, profesor, evolución histórica de los derechos humanos. ¿Ya? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? Sí, claro que sí. Pasen. Pasa que sí, claro que sí. Pasa. Sí, amigo. En anterior clase dijo que para cambiar la Constitución, por ejemplo, para la pena de muerte se tenía que renunciar al derecho a la vida. Ajá. Pero no se irrenunciable. Ah, muy bien, profesor, pero tú me has dicho que los derechos humanos son irrenunciables. Claro, pero hay que renunciar los tratados, los tratados de derechos humanos, ¿ah? Hay que cambiar el Código Penal y hay que cambiar la Constitución. Profesor, pero ¿los tratados qué cosa eran? Acuerdo entre estados, ¿sí o no? Los tratados es como un contrato. Entonces, si yo ya no estoy de acuerdo, ¿te podemos obligar? No, no me puedes obligar. Si yo ya no estoy de acuerdo, tú no me puedes obligar. Si yo quiero lo firmo, si no quiero no lo firmo. Entonces, como no me puedes obligar, puedo renunciar. Renuncio a los derechos humanos. Entonces, puedes renunciar. Pero profesor, tú me has dicho otra vez, irrenunciable. Irrenunciable la persona, no el Estado. La persona. La persona no puede renunciar. El Estado sí. El Estado sí puede renunciar. Profesor, por ejemplo, Corea del Norte. En Corea del Norte existe pena de muerte. Profesor, ¿quién controla Corea del Norte? ¿Quién le dice algo? Nadie. Otro ejemplo. Seguramente tú has visto en las noticias. Por ejemplo, El Salvador. El presidente Nayib Bukele. ¿Qué ha hecho el señor Nayib Bukele? Oye, a todos,
Los que tienen tatuaje, tatuaje nada más, ¿ah? Los que tienen tatuaje a la cárcel. Todos los que tienen tatuaje. Profesor, ¿y los derechos humanos? O sea, porque tengo tatuaje soy delincuente. Por ejemplo. ¿Y qué cosa hizo? Oye, seguramente lo has visto. Ha hecho una cárcel, la cárcel más grande, ¿ah? Más grande, con 40.000 presos. ¿Mm? ¿Y cómo están? Casi desnudos, ¿no? Casi desnudos están. Profesor, entonces, ¿y los derechos humanos? Porque renuncian. Entonces, se puede renunciar. El Estado, la persona no. ¿Ya? Muy bien. Ahora, para terminar, legislación que protege los derechos humanos. Vamos a conocer qué documentos protegen los derechos humanos en nuestro caso, ¿ya? En el caso peruano. En nuestro caso, nosotros tenemos 3 documentos importantes que protegen los derechos humanos. Primero, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento es muy importante. ¿Quién hizo la Declaración Universal? ¿La ONU, sí o no? Profesor, ¿sabes cuándo lo hizo? El 10 de diciembre de 1948. El 10 de diciembre. ¿Ya? Primer documento importante que tenemos. Segundo documento importante que tenemos. La Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre. ¿Sabes quién hace la Declaración Americana? Americana lo hace la OEA. ¿Y sabes cuándo lo hace? Lo hace el 2 de mayo de 1948. Oye, seguramente ya te has dado cuenta. Seguramente ya te has dado cuenta. Mira, mira. ¿Quién le ganó? La OEA. Oye, antes que la ONU, nosotros teníamos una declaración americana de los derechos y deberes del hombre, antes que la ONU. Oye, ¿sabes qué cosa? La ONU nos copia. La ONU nos copia a nosotros. Nos va a copiar. Oye, ¿y sabes qué cosa va a hacer la ONU? Oye, la OEA no me puede ganar, ¿ah? Yo le tengo que ganar a la OEA. ¿Qué cosa hace la ONU? Le dice universal. Yo le voy a poner universal. Ya está. Pero ¿sabes qué cosa? Le seguimos ganando a la ONU. ¿Sabes por qué? Porque la OEA, ¿sabes qué cosa tiene? La OEA tiene Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pregunta, ¿la ONU tiene corte? ¿La ONU tiene corte? ¿Y la Corte de la Haya? ¿La Corte de la Haya? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve la Corte de la Haya? Para solucionar problemas limítrofes, fronterizos. ¿La Corte de la Haya soluciona derechos humanos? No, no te soluciona derechos humanos. Entonces la ONU no tiene Corte de Derechos Humanos. Nosotros tenemos una Corte de Derechos Humanos. ¿Ah? Muy bien. Y por último, otro documento importante que tenemos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos. Que seguramente tú lo conoces, ¿ah? Seguramente tú lo conoces, pero con otro nombre. Pacto de San José de Costa Rica. Profesor, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante el Pacto de San José de Costa Rica? ¿Por qué es famoso? Profesor, el Pacto de San José de Costa Rica es importante porque prohíbe. ¿Qué cosa prohíbe? La aplicación de la pena de muerte. Todos los países que han firmado ese documento no pueden aplicar. No pueden aplicar la pena de muerte. Nosotros lo hemos firmado, ¿eh? Nosotros lo hemos firmado. Por eso es imposible. Es imposible aplicar la pena de muerte en el Perú. En el Perú no existe pena de muerte. Profesor, ¿y el artículo 140? Eso es letra muerta. Nunca se ha aplicado. Un ratito, ¿perdón? No, en el Perú no existe.
En el Perú no existe. Para eso existe cárcel. Senténcialo, mándalo a la cárcel. Pero no existe pena de muerte. Igual, nada. En el Perú no existe pena de muerte. Pacto de San José de Costa Rica. Es imposible. Pero, oye, pero ¿sabes qué han hecho? ¿Sabes qué han hecho los países para sacarle la vuelta a ese pacto? Le han sacado la vuelta. ¿Sabes cómo le han sacado la vuelta? ¿Has visto, por ejemplo, ustedes han visto los juicios norteamericanos? ¿Sabes cómo son los juicios en Estados Unidos? Cuando a una persona lo sentencian, ¿cuántos años le ponen? ¿Has visto que le ponen 200 años, 300 años, 500 años de cárcel? ¿Has visto, por ejemplo, al señor Chapo Guzmán? 3 cadenas perpetuas. Pregunta, ¿por qué hacen eso los gringos? Profesor, ¿una persona puede vivir 300 años? ¿Una persona puede aguantar 3 cadenas perpetuas? Si uno es suficiente, ¿sí o no? ¿Por qué hacen eso? Como ellos no pueden aplicar la pena de muerte, ¿qué cosa le están diciendo a ese señor? Vas a morir en la cárcel, le están diciendo. Por eso hacen eso, pues. Como no pueden aplicar la pena de muerte, ponen 500 años de cárcel, 3 cadenas perpetuas, le dicen así. Por eso hacen eso. ¿Ya? Porque la pena de muerte, los que han firmado ese documento no lo pueden aplicar. Por ejemplo. ¿Perdón? En el caso de América, somos 35 países. Estados Unidos y creo que El Salvador ha renunciado. Estados Unidos nunca lo ha firmado, pero El Salvador es el otro que ha renunciado también, por ejemplo. Sí, se puede renunciar, claro. No te olvides que los tratados es un acuerdo. Y si ya yo no estoy de acuerdo, yo puedo renunciar. Claro, sí. Profesor, seguramente tú has escuchado, hay muchas personas que dicen, hay que renunciar a los derechos humanos, hay que salirnos de los tratados, dice, ¿no? Oye, eso es muy peligroso, ¿eh? Eso es muy peligroso, ¿sabes por qué? Si tú renuncias a los derechos humanos, ¿sabes qué cosa va a pasar? Vamos a estar como Corea del Norte, vamos a estar como Venezuela, vamos a estar como El Salvador, por ejemplo. Oye, y adivina, por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros renunciamos a los derechos humanos? Y, por ejemplo, se repite lo que hemos pasado el 15 de diciembre. ¿Sí o no? Que el militar va, te dispara, pregunta, ¿a quién le vas a reclamar? A nadie, pues. A nadie, porque ya renunciaste. Entonces, por eso es muy peligroso. Hay que pensarlo bien. ¿Ya? Porque dicen, no, hay que renunciar a derechos humanos. Pena de muerte a los violadores, pena de muerte a los corruptos. Ya, pero ¿y después quién te protege? ¿Ya? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Resolvemos su guía? Présteme, por favor. ¿Dónde está la tapita? Gracias, mi amor. A ver. Ya. Pregunta número 11. Página 515. Página 515. Ya, dice,
al señalar que los derechos humanos son innatos, nos referimos a que nacemos con los derechos humanos. La A. Se conoce como el núcleo duro de los derechos humanos, la dignidad humana. Documento internacional que contiene un listado de derechos civiles y políticos y sociales con el que inicia la internacionalización de los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La positivización de los derechos humanos constituye la inclusión de estos derechos en el ordenamiento jurídico interno de cada Estado, tomando el nombre de, cuando los derechos humanos pasan a la Constitución, ¿cómo le decimos? Fundamentales. La Convención Americana sobre Derechos Humanos es un instrumento internacional encargado de velar por los derechos humanos en el ámbito de la región de América, con sede se encuentra en San José de Costa Rica. ¿Ya? Muy bien. Ya. Gracias. Preguntas, por favor. Dudas, por favor. Consultas, por favor. Ley, derechos humanos. Nuestra siguiente clase es garantías constitucionales. Vayan revisando, ¿ya? Vayan revisando garantías constitucionales, ¿ya? Muy bien. Entonces, voy a coordinar con el tutor sobre el tema de la colaboración que voy a hacer con ustedes, ¿ya? Voy a coordinar con él. ¿Ya, chicos? Muchas gracias y hasta la siguiente semana. Gracias, chicos, gracias. Muy amables. Gracias. Chao, chao, chao.